Bueno, y para cerrar nuestro congreso, nuestro sexto congreso virtual de astrología, tenemos una invitada especial, nuestra querida Beatriz Leverato, con un tema que es muy importante, muy valioso y muy aterrizado. ¿Cómo es, Beatriz? Bueno, vamos a estar hablando de Neptuno y no me Sí, acuerdo el subtítulo que le pusimos, ya mismo te lo chequeo, porque nosotros ponemos títulos ya, que, ya bueno, empezamos con Neptuno. ya empezamos, claro, ¿viste? Ninguno de los dos se acuerda bien el título. Ya te lo Ne- digo, Neptuno al rescate del alma y al rescate del recuerdo también, te pido por sí, favor. Ya arrancamos, esto está todo hecho a propósito, no es que no nos acordamos el nombre. Este a propósito para comprender la esencia de Neptuno, claramente. O sea, las dos. peligros y oportunidades del despertar espiritual. Ese es un señor tema, Beatriz, porque con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Entonces, soy todo oídos, somos todo oídos con la audiencia que te está aquí esperando. Bien, es interesante. A ver, yo voy a comenzar hablando como suponiendo que los que están escuchando no necesariamente tienen que ser expertos astrólogos. De Muy hecho, bien. bueno, seguramente haya muchos que sí saben astrología, pero a mí me gusta simplificar, que la astrología, que a veces que parece algo muy abstracto para pocos y eruditos, se haga popular, se haga cercana. Y supongo que todos saben, y si no, lo recordamos, que Neptuno es un planeta de los transaturninos, de los que no se ven a simple vista, sino necesitamos un buen telescopio para poder focalizarlo. Y por tanto, esto sucede que no los vemos con los ojos porque está lejos, está tan lejos del Sol que lo que a la Tierra, a todos nosotros seres humanos encarnados en este hermoso planeta, nos lleva un año recorrer la órbita alrededor del Sol, a Neptuno le lleva esa órbita un tiempo, un periodo de 165 años. ¿Sí? Entonces, es es algo que si uno pudiera asociar el sistema solar desde el simbolismo astrológico como si cada planeta fuera una aguja de un esotérico y misterioso reloj de la conciencia humana. eh, la otra vez conversaba, creo que con Juan Carlos, que la luna quizás es el segundero, ¿no? Los ciclos lunares, que son como muy cercanos y muy dinámicos, y que el ciclo de Neptuno ni siquiera sería la aguja de la hora, ¿no? Sería la aguja de, no sé, de los siglos. Hay algo ahí de un ciclo que marca Neptuno, que recordemos es un periodo de 165 años, que es un gran reloj de procesos muy profundos que llevan quizás mucho tiempo, que requieren, eh, no sé, la palabra lenta por ahí puede tener una analogía de algo negativo, pero no necesariamente, ¿no? Que son lentos, que necesitan procesarse, irse incorporando. ¿Y por qué me estoy deteniendo tanto en tomar conciencia de lo extenso, lo profundo y lo rico que puede ser esto de lo que vamos a hablar de Neptuno? Es porque Neptuno no solo está por cambiar de signo, sino que va a ingresar en Aries. Entonces, cada vez que un planeta, sea de los más lejanos o de los más cercanos, ingresa en el primer signo del zodíaco, está anunciando algo nuevo, una nueva gran etapa en el caso de Neptuno, porque estamos finalizando un periodo de vivencias humanas de 165 años que están culminando y está empezando algo nuevo en relación a lo neptuniano, que como bien tiene que ver con el título, que nos va a conectar con otra forma de percibir el alma humana, de quizás de resonar como gotitas de conciencia en un gran océano de humanidad. Hay algo que está empezando en relación a esta gran sensibilidad que está simbolizada en el planeta de Neptuno, que claramente, excepto que inventemos algo que podemos dejarlo como inquietud, nosotros ni ninguno de los que estamos escuchando en este momento esta charla va a poder finalizar y comprender, ¿no? De qué se trata este gran ciclo de contacto con la sensibilidad y con lo empático
que estamos por comenzar, va a ser su primera entrada ahora en breve, el 30 de marzo, Neptuno, ¿no? Es un ciclo que excede quizás nuestra comprensión y nuestras propias vidas, pero que seguramente va a traer un montón de información y que nos va a tocar el alma. No sé si querés comentar algo, yo ya te dije, soy ascendente en Géminis, a mí me encanta El, preguntarle al otro de lo que estoy hablando qué opina, es como una tara que tengo, así que vos podés decirme nada que decir o podés sumar, lo dejo a tu criterio. pues es una tara compartida. A mí también me gusta compartir y efectivamente Neptuno nos puede inspirar, nos puede ablandar, nos puede abrir, nos puede hacer sensibles a lo que no veíamos que estaba ahí, que habíamos ignorado, desplazado de nuestras vidas. Y a la vez también nos pide con mucho sentido de realidad. Está bien soñar, idealizar, inspirarnos, pero precisamente en el glifo de Neptuno hay una cruz que nos dice, ¿y cómo se baja eso a la Tierra? Y hay una parte de la cruz que entra en el círculo de Neptuno que dice que la materia necesita ablandarse y hacerse sensible a ese mundo idílico, ideal. Entonces hay una necesidad de tener en cuenta las dos cosas, nuestra realidad que nos aprisiona, que nos limita o que nos genera unos muros y unas cegueras, pero también esa parte sensible, bella, intuitiva, inspirada, canalizada, poder integrarla en este mundo que vivimos. Mm. Sí, y de hecho lo que estás comentando también es muy asociable a lo que va a suceder en febrero del 2026, pero que ya están ahí bailando. Acá en Argentina decimos histeriqueando, no sé si ustedes usan ese término, ¿no? Como ser histérico es seducir al otro, estamos ahí en una danza de aproximación entre Neptuno y Saturno, ¿no? Porque es llamativo también que este ciclo que está comenzando Neptuno, el contacto con el misterio, con el alma, con la sensibilidad, con los sueños, lo va a hacer en conjunción de la mano con Saturno. Entonces, hay como un nuevo mundo que está por comenzar y hay un llamado a encarnar Saturno, ¿no? ¿Qué le pasa al alma humana? Yo no sé si estarás de acuerdo. Yo creo que es una de las grandes olvidadas, ¿no? En este mundo moderno tan eficiente, tan capitalista, y no lo digo como un error, ¿no? Como de tanta productividad, de tanta competitividad, de tantos logros también científicos, pero en el orden de lo material, ¿no? De poder, no sé, cambiarte el corazón, sacarte una pata, ponerte otra pierna, que está Sí, buenísimo, pero no sé, yo tengo la sensación de que hay algo del alma, de lo espiritual, incluso de lo religioso, ¿no? Se asocia siempre a como la cosa más estructurada y dogmática, ¿no? Pero este orden de lo que nos religa esta vida cotidiana con algún sentido trascendente, de lo amoroso, del encuentro con los otros, que yo tengo una sensación de que nos está faltando algo de todo ese contacto en lo diario, en lo cotidiano, que no nos dé vergüenza, decir que nos amamos, abrazarnos, ser solidarios. No sé, tengo una sensación y quizás Neptuno en este nuevo ciclo nos empiece a pedir algo de esos pendientes. No sé, ¿tú qué dices? sí, yo creo que es necesario que volvamos a conectar con nuestro sensible corazón, reconocernos, incluso nos pide reconocer nuestras necesidades y también reconocer esos planetas están al frente de Libra las necesidades de los otros. Las mismas circunstancias globales nos están llevando a la necesidad de ayudarnos entre todos. Algo que hace Neptuno es que diluye las fronteras, las divisiones, los separatismos, los dogmas y nos Mm, pide acercarnos más, pero también Saturno nos pide tener un sentido de realidad mm, que al entrar Saturno y Neptuno en Aries empieza un nuevo comienzo, empezamos un nuevo ciclo, empezamos mm, una nueva etapa de la humanidad, no solamente personal, sino unos nuevos 165 años, estamos iniciando nuevo- una nueva forma de vernos, donde tal vez se nos pide que deshagamos estructuras en nosotros mismos que ya no son viables, mm, pero también que permitamos aflorar
esas partes nuestras que estaban ahí esperando y sí. que para eso también hay un fuerte sentido de realidad y de responsabilidad para poderla compartir, ¿no? Poderlo integrar. ¿Tú qué peligros ves con esta combinación? ¿Qué riesgos? Porque estamos con un planeta transpersonal que desestructura nuestro yo, nuestro ego, y hay que saber abrir el yo para que eso pueda ser canalizado de una manera adecuada. ¿Cómo ves los riesgos o peligros que tenemos frente a este tránsito, esta situación? Qué raro, Sagitario preguntándole a una leonina los riesgos. Nosotros somos pum para arriba, todo lo bello. Pero voy a tomar la apuesta que me estás mandando. Estaba pensando que muchas veces en procesos terapéuticos hay terapeutas que te dicen, bueno, cuando uno está como por hacer un gran cambio, por liberarse de alguna patología personal que ya no la tolera más, muchas veces como eso que estás por soltar se vuelve como demasiado intenso, como excesivamente presente, como que hay algo que se está dando cuenta que ya no lo vas a utilizar y se pone como muy demandante. Mira, hasta no puedo hablar. Mm. Y pensaba, esto que comentabas hay algo de los límites de las fronteras que ya deberían ya no tener tanta rudeza, que da la sensación que la humanidad está como muy caotizada y casi como si estuvieran poniendo límites todavía más duros, estuviera como queriendo enfatizar en las fronteras, en que bueno, si sos de este lado de la frontera para acá, sos un humano con un montón de derechos, y si sos de la frontera para allá, te encarcelo, te pongo las esposas y te deporto a tu país. ¿No hay algo de una cosa que es casi burda en estos momentos, de exagerar en que no es que somos todos humanos, sos de este país o de otro país y eso te hace casi como un ciudadano de cuarta categoría, ¿no? Puede ser que estemos en un riesgo de que lo que vamos a tener que aprender, que es a disolver fronteras en estos tiempos, porque aparte Neptuno todavía está en Piscis, va a ingresar en Aries ahora el 30 de marzo, pero va a volver por unos meses a Piscis, ¿no? Como este final de ciclo puede que se exacerben eh, las cosas casi como opuestas de lo que posiblemente nos empiece a pedir como desafíos el nuevo ciclo neptuniano que estamos por comenzar. No sé si fui clara, porque por ahí mezclé un poco las ideas, pero se Sí, si entendió. eres clara, es normalmente cuando hay estos movimientos ya abandono de los planetas transpersonales de un signo, en la parte final, precisamente cuando salen, se presenta lo más rígido, lo más duro, y en un nivel inconsciente o un nivel más bien sombra, este Neptuno puede representar una serie de miedo a perder, a no tener, y por eso se endurecen las fronteras, se vuelven rígidas, pero precisamente como son decisiones tomadas desde el miedo, decisiones que no fueron debidamente sopesadas, pues no se sabe cómo termine eso. Esas decisiones tan rígidas, tan impositivas, y vemos las imágenes de gente encarcelada que es inocente, llevadas a campos de concentración. Eso es un absurdo, pero para que alguien ordene eso tiene que estar muy mal en su cabeza, ¿no? Tiene que estar Está muy muy mal en su asustado, corazón, como vos decías, con mucho miedo. muy, Sí, muy angustiado, muy en paranoia también. Entonces, en sí. un primer nivel, esa combinación sería un miedo a perder el piso, a perder el vacío, que obliga a que estas, estos entes que no quieren renunciar al compartir, que plantea la combinación más consciente, pues se vuelven más férreos, más duros, más inhumanos, podríamos decir, más dogmáticos, porque Neptuno también tiene un aspecto de dogma en su parte no consciente, y con un Saturno bien rígido, pues es un dogma absurdo. Por ejemplo, encarcelar a alguien sin hacerle un juicio, sin saber quién es, ese es un aspecto excluyente, dictatorial e injusto. Sí. Y pensaba también que como esta época de tanta, si se quiere, confusión, ¿no? En relación, hablábamos de las fronteras, también las fronteras, ¿no? Entre lo correcto y lo incorrecto, entre
no sé, la lógica racional y el misterio del alma. Hay algo que va a empezar a diluirse cada vez más. Y estuve investigando bastante este ciclo que está finalizando, ¿no? Porque si Neptuno está en Piscis, es porque está cerrando un recorrido por los 12 signos zodiacales que comenzó hace 165 años, cuando fue la última vez que también había estado en Aries, como va a estar ahora en breve. Un par de insights. Primero, que somos todos gotitas de conciencia del ciclo neptuniano que está finalizando, ¿no? Eso es interesante. Todos nosotros somos de este ciclo que se termina y que se despide. Y después, este ciclo que excede nuestras vidas humanas, quiero decir bien las fechas, comenzó el ciclo que estamos por finalizar hace 165 años, porque la última vez que Neptuno también había estado en Aries fue entre 1862 y 1875, o sea, lo más cercano a nosotros que podía estar vivo era quizás nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Pero algo de nosotros por ahí estaba, pero no con esta conciencia, con este cuerpito. Y es interesante porque yo decía, Neptuno diluye mucho las fronteras, te pone en un lugar de mucha como apertura al todo y eso realmente asusta. Y cuando estaba investigando, decía, mira, la otra vez que Neptuno ingresó en Aries, recién un añito antes, en 1861, por ejemplo, me compete a mí en lo personal porque tengo un apellido italiano, Italia se estaba unificando como un reino. Y yo que investigaba, decía, qué loco, porque yo siempre en mi familia, y yo, bueno, venimos de Italia, ¿no? Como eso te calma, te tranquiliza, pertenezco a este lugar, a este borde. Y en verdad es algo que se armó medio aleatorio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nos está costando mucho entender, bueno, yo vengo de acá, yo soy esto. Es una época muy rara, donde todo lo que nosotros creíamos que era incuestionable, que era así, se nos está como desarmando, ¿no? Eh, los medios de comunicación, con todo este tema de internet y de tantas opciones de enterarte de un montón de cosas a través de un montón de gente que no necesariamente tenga gran poder, también es algo, ¿no? De antes vos leías tal periódico y esta era la verdad y estos son así. También por estas épocas, cuando Neptuno estaba ingresando en Aries, mitad del siglo XIX la otra vez, acá en Argentina, en Estados Unidos, estaban empezando como en algunos casos a fundar y en algunos otros casos a circular de manera cada vez más masiva los periódicos, ¿no? Para uno, bueno, lo leía en las noticias y eso era la verdad. No sé si Neptuno te empieza a doler la cabeza cuando empezás a rasgar y decís, che, a lo mejor que mi origen es Italia no era tan fuerte ni importante, que la realidad es esta que leía en el periódico, que leía mi padre y mi abuelo y que era la forma de entender el mundo. O sea, está todo como desdibujando. No sé si sentís esto también. Sí, sí, se está desdibujando y también las verdades que se tenían como normas de comportamiento, pues ya no se sabe si funcionan o no. Podemos ver cuando hay estos eventos que se están armando en el cielo, podemos ver qué pasa en la Tierra. Y por ejemplo, si Saturno son las normas, son las leyes, pero se toman decisiones sin tener en cuenta la ley, se crea lo que se llama en la política una crisis institucional. Pero eso está ocurriendo en todos los niveles. Bueno, la política, ¿no? Es Sí, también, como, ¿qué vamos a sí. hacer? Vamos a seguir usando, vamos a tener en cuenta unas normas de convivencia, de comportamiento, unos paradigmas, o vamos a deshacer esos paradigmas, pero ¿para dónde los vamos a deshacer? Mm. ¿Cuál es el objetivo de transgredir de alguna manera? Neptuno deshace a Saturno. ¿Cuál es el objetivo de transgredir a Saturno, lo que traemos de atrás? Tiene un sentido para crear una mayor humanidad, una mayor cohesión. Si nos anexamos, es porque nos beneficiamos o porque nos están generando una posición de victimismo. O sea, aquí hay unas preguntas abiertas, Beatriz, sin respuesta y sin claridad. Creo que esta combinación Saturno-Neptuno son como una gama entre el blanco y el negro de muchos grises que tienen una cantidad de matices que no sabemos bien, sino
solamente en la medida en que vamos caminando, que vamos colocando como los pies sobre nuestra realidad inmediata para ir saliendo, para ir caminando al otro lado. Y de hecho me parece que es tan fuerte lo nuevo que todavía no entendemos, por eso hay como tanta confusión, que Saturno y Neptuno se encuentran cada 30 y algo de años en el cielo, pero esta vez lo van a hacer en el grado cero de Aries. Entonces, ni una potencia de que hay algo totalmente nuevo. O sea, todo lo que creíamos que eran verdades casi indiscutibles, no van a ser más. Y estamos como en esa antesala, ¿no? Es muy interesante porque inclusive, bueno, los sistemas políticos, ¿no? También cuando empezaba este ciclo de Neptuno hace más de un siglo y medio que está por terminar, estaban apareciendo, ¿no? Todas las ideas comunistas. Por otro lado estaba el mundo que parecía que el capitalismo y la producción y la libertad, aunque eso no generara igualdad en las posibilidades económicas de las personas, era lo más importante. Ese mundo que eras de un lado o del otro, que todavía existe gente que habla de izquierda y derecha, para mí también ya está siendo anacrónico, ¿no? Y algo de cómo se configuró el mundo también a nivel político, que da la sensación de que tampoco, ¿no? Trump supuestamente es amigo de Putin. En realidad está buenísimo, porque uno ya no puede armar el archivo bueno o malo, derecha, izquierda, ¿no? Hay algo que si somos tolerantes con que esté empezando realmente una nueva humanidad y que somos partícipes todavía del deshechizo, del agotamiento de la humanidad de la que formamos parte y que yo insisto que había verdades que parecían incuestionables y que una de las grandes sabidurías de estos tiempos quizás es permitirse cuestionar casi todo lo que uno creía que era real y ver si podemos transitarlo sin miedo. Es un desafío, ¿no? Porque bueno, confiar en que hay una sabiduría neptuniana que excede nuestra capacidad de comprender y de tener las cosas claras. Si tenemos las cosas muy claras en este momento, yo creo que estamos mal, estamos fuera del tiempo de que nos está tocando vivir. Sí, estamos fuera del tiempo, Neptuno-Saturno, nos saca del tiempo, de los paradigmas de lo que debería ser o no ser. La faceta más inspirada de Neptuno está asociada al humanismo, a un humanismo incluyente, sabio, combinado con Saturno sería tener una madurez psicológica. De alguna manera, este ciclo nos invita a cada uno de nosotros y como sociedad Saturno tener una experiencia que nos da una madurez, un sentido de utilidad, de realismo, combinado con con un idealismo en el sentido de conciencia de ese amor o compasión universal, de ese amor de humanidad. Si lo llevamos en esa dirección, pues esta combinación puede resultar en el surgimiento de una humanidad que yo aspiraría, porque está en Aries en el tiempo, más allá de nuestra generación, las futuras generaciones, podría darse la inspiración para una humanidad realmente que tiene conciencia no solamente de estar unida a la misma humanidad, sino a la vida planetaria, porque ya nos estamos dando cuenta que no solamente estamos afectando la convivencia entre los seres humanos, sino la convivencia planetaria. Nos estamos volviendo un agente peligroso para la vida de la Tierra. Entonces, en ese sentido, Neptuno nos pediría tener esa conciencia de visión profunda, de conexión con el todo, donde nosotros somos solamente una parte y donde necesitamos volver. Neptuno también es el excluido, las víctimas del sistema, los ignorados. Entonces no podemos seguir ignorando que hacemos parte de un sistema familiar, un sistema nacional, un sistema global, pero también un sistema de la vida en la Tierra. Entonces yo creo que la otra parte es la que nos invita. Dice, o se pierden aquí en un egoísmo saturnino de esos bastante, eh, ¿cómo se llama? Radicalmente conservador en el sentido no de conservar, sino de ser atávico, más bien sería la palabra, y nos Ujú. volvemos neptunianos fanáticos de ese miedo, el otro lado del espectro nos dice, hay una experiencia, hay una sabiduría,
Hay una necesidad de incluirnos todos, de sentarnos todos en una mesa redonda, no en una mesa presidida por alguien y decir, poniendo aquí, reconociendo nuestras carencias, nuestros errores, los aciertos, ¿cómo hacemos para integrarnos a la vida planetaria y como humanos podernos salir adelante? Esa ha sido la propuesta de precisamente cuando se mira el ciclo Saturno-Neptuno de los movimientos sociales, incluida la caída del muro de Berlín. Mm. La- Sí, es eso, yo pienso que va por ahí. sí, igual siempre que que se estaba escuchando recién, yo pensaba en esto de la humanidad, que también es el mundo árabe, los chinos, la India, que realmente debe ser muy difícil, ¿no? No sé, convivir en un mundo, en principio, con tantas diferencias en relación al varón y la mujer. No sé, hay una humanidad que uno desconoce totalmente y que creo que son desafíos que cada vez van a estar más presentes. Y pensaba también en este mundo occidental en el que creo que tenemos la gracia de vivir, más allá que en el sorteo nos tocó Latinoamérica, ¿viste? Pero bueno. Eh, Sobre todo siendo mujer, ¿no? Uno ha tenido un montón de posibilidades que quizás en otras partes de esta humanidad no. ¿Qué pasa ahí también, ¿no? Esta organización tanto social, todo esto que hablábamos, bueno, de la democracia, en contraposición a una mirada más comunista, eh, todo lo que es la forma de entender las religiones, que en general las religiones son lideradas por varones, incluso la forma de entender lo psíquico, la psiquis, ¿no? La psicología, todo el tema de las terapias, también han sido explicadas por varones, que no es ni malo ni bueno, es una observación, ¿no? También en esta humanidad, con este nuevo ciclo de Neptuno que va a diluir fronteras o que debería tener como una cosa de resonancia colectiva. ¿Qué tenemos para decir el lado de las mujeres hemos avanzado un montón? Este ciclo que está terminando de Neptuno nos ha puesto en un lugar de mucha mayor paridad, de mucha mayor valoración, pero ahí también hay todo otro misterio, ¿no? De la humanidad es Occidente-Oriente, es una mirada más progresista capitalista, una mirada más socialista comunista, es varones y es mujeres. Y también coincido que es posible que se abra algo de mucho contacto quizás con otras civilizaciones, pero, viste, uno dice, wow, cuánta cosa Sí. de esto de diluir fronteras de lo que creíamos que era el mundo, que hace un ratito estábamos conversando, para mí se está desmoronando de una manera abismal y que eso puede generar mucho miedo y por lo tanto mucha reactividad, que bueno, hay que estar muy atentos a todo lo que se viene y trabajar mucho la confianza, porque el miedo a algo que va a ser totalmente desconocido puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, ¿y dónde está la nueva forma compasiva del humano? Y está asustadísimo. Precisamente las visiones que la humanidad ha ido creando sobre el mundo, no es que sean el mundo o el universo, son formas de entender el mundo para una persona o para una comunidad. Pero la visión actual que tenemos está siendo desafiada porque hay fenómenos que están ocurriendo que no pueden ser leídos con la forma habitual que traemos en este momento. Es cierto que hemos ganado, de alguna forma hemos ganado algo más de inclusividad, no completamente. Entonces, la mujer ha ganado más protagonismo, pero todavía no se revela en términos económicos, que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Se ha ganado de Bienestar. pronto de una manera más intelectual o de aceptar, ¿no? Pero todavía no se ve reflejado completamente en la realidad de que haya un equilibrio real y un reconocimiento real en la forma. Eso nos ha faltado. Incluso si lo extendemos más allá del reino masculino-femenino, pues se ha reconocido la diversidad sexual, pero todavía no se ve reflejado como ese respeto. Una persona puede estar de acuerdo o no por la identidad sexual de otro, pero tiene que haber un respeto porque es un ser humano vivo que tiene derecho de alguna manera a reconocer una identidad para poderse sentir cómodo en este plano.
pero eso todavía no es un hecho tan real como a veces neptunianamente creemos que ya estamos allá al otro lado. No, pero se ha avanzado un montón. Todavía Avanzado. en la Segunda Guerra, que tampoco fue hace tanto, se considera una enfermedad la homosexualidad. Vos decís, wow, qué barbaridad. Y todo lo que hemos avanzado, pero como vos decís, obviamente falta un montonazo, pero bueno, es como, yo creo que, no sé si nos damos cuenta de todo lo que hemos logrado en este ciclo neptuniano y todo lo que falta, pero pareciera que es para el ciclo que viene, ¿sí? Seguramente, Beatriz. Y en esa visión, la humanidad ha tenido visiones teológicas, entonces organiza la sociedad a partir de la visión teológica, desde la visión capitalista o comunista o la visión tecnocrática, entonces la tecnología va a ser la nueva religión, pero en el momento donde estamos necesitamos una nueva visión, no tenemos cómo codificar. Yo me planteo ese reto porque lo he estudiado de la mano de algunos científicos que plantean que el contacto con otras civilizaciones no humanas es completamente evidente e inmediato. Ya está. Eso lo dicen científicos. Eso nos rompe un paradigma completamente, nos desbarata la estructura teológica, política. Entonces dispara mucho miedo. Todo lo que es abrirnos a lo desconocido, a lo diferente, siempre genera una reacción de rechazo o de exclusión. Y nos toca, creo que parte del efecto de Neptuno-Saturno en esto que se nos viene es ir ablandando esa zona gris de confusión, de rechazo y exclusión para ir integrando más. Realmente lo que está ahí, es que eso está ahí, no lo estábamos viendo. Sí. Y es tan complejo lo que decís porque eso que decías, eso está ahí, no lo estábamos viendo. Neptuno tiene mucho que ver con empezar a ser cada vez más conscientes que hay como muchas capas de la realidad, ¿no? Lo mismo estamos ahora conversando de Colombia, Argentina, cómo se hace esto, no tengo ni idea, pero sucede, o sea, hay cosas que generan realidades que uno no las ve, no son palpables, pero que obviamente está pasando esta comunicación. Y sentía o pensaba que estas otras civilizaciones, no sabemos ni cómo llamarlas, capaz están por ahí, pero están como si te dijera en otra octava, en otro plano, y todavía no podemos verlas y a lo mejor desde algún lugar hasta se resguardan, ¿no? Como si fuera en un nivel de vibración más rápido que el ser humano no llega a verlo. Y que a lo mejor en algún momento eso se dé, quizás porque se sepa que podemos tolerarlo. Digo, puede parecer un delirio lo que estoy diciendo, pero sepamos que, por ejemplo, los perros escuchan silbatos que los seres humanos no escuchamos. Los gatos claramente ven cosas que nosotros no vemos. Entonces, hay una realidad que es mucho mayor de la que el ser humano puede ver y oír, ¿no? Entonces, Neptuno también capaz nos empiece a abrir el espectro de percepción. Entonces también hay una realidad que por ahí ya estaba, pero éramos como muy, ¿no? Como muy, no sé cómo decirlo, duros, y no podíamos vibrar como para percibir todo eso más sutil que ya nos está rodeando. Entonces, viste que cuando empezás a hablar de Neptuno, te empieza casi como a doler la cabeza, pues decís, claro, sí, pero ay, esperá, que me mareo, es tan complejo y a la vez tan evidente que eso es que puede ser difícil, ¿no? Esta nueva etapa que se nos viene, súper interesante, pero que cuanto menos miedo tengamos, mejor la podremos transitar. El miedo es un factor clave para estos tiempos que vienen. Hay una faceta de Neptuno que es el engaño o el autoengaño en el aspecto sombra, que sería la negación. Entonces, es decir, eso no es, no existe, no, no pasa nada, no pasa nada, esas realidades no existen. Una segunda faceta que generaría la confusión, que es nos llevaría al miedo, al miedo a andar, por ejemplo, en la oscuridad, en la niebla, en un piso donde estamos pisando como sin saber qué, qué hay en el siguiente paso. Y hay otra faceta de Neptuno que es entonces, no, maravilloso, divino, el paraíso, el nirvana, todo bien, ya esto se resolvió, como muy mesiánica, ¿no? Y resulta que las tres no hablan
esas tres variantes no hablan de una necesidad que nos pide Neptuno, que es la renuncia. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para poder integrar? Es como cuando tú estás en un proceso de sanación, de trabajo personal, psicológico profundo, llega un momento donde la víctima se descubre a sí misma como en la necesidad de renunciar a ese rol de víctima, porque ahí no hay solución. Entonces Neptuno nos pide en un nivel, aquí estamos dispuestos a renunciar. ¿Qué es lo que nos pide renunciar? Y una pregunta sería, ni el idealismo de que todo es ya un mundo perfecto, que no hay que hacer nada, llegaron los extraterrestres, el Espíritu Santo, llegó un presidente que dio una orden y ya no volvemos a trabajar, como en ese imaginario infantil no resuelto. O el otro extremo de decir, no, 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 no hay cambio, no hay cambio, no, no quiero ver. Pues nos vemos en la necesidad con Neptuno de preguntarnos a qué estamos dispuestos o qué, ni siquiera dispuestos, qué necesitamos renunciar Mm. para dejar de sufrir, necesitamos renunciar a algo, ¿a qué? ¿A qué? Como sociedad, como humanidad, como individuos, necesitamos renunciar a algo, deshacer algo en nosotros, en nuestra conciencia, para permitir esa conexión más permeable. Sí. Y pensaba también algo, me aparecía mucho como si uno estuviera anestesiado, ¿no? Y este ciclo de Neptuno que finaliza, cuando comenzó allá a mitad del siglo XIX, el ser humano empezaba a hacer cada vez más uso de la anestesia, ya venía probando, investigando, ¿no? Pero cada vez se fue popularizando más. Y yo siempre me pregunto, cuando alguien entra en un quirófano y le cambian el corazón, le sacan un ojo, ¿dónde está esa conciencia, ¿no? Este ciclo de Neptuno nos está dejando esta buena anestesia, ¿no? Que nos permite hacer un montón de cosas para tener vidas más longevas, más saludables. Es una alquimia, es un milagro la anestesia. Uno ya la incorpora, ¿viste? Y no, pero ¿a dónde nos vamos cuando nos anestesian? Que te pueden sacar el corazón y seguir. Eh, Interesante pregunta. no, pero viste que uno ya lo tiene, bueno, sí, fui, me anestesié, me sacaron, me pusieron, pero ¿qué es eso? También, ¿a dónde nos vamos cuando dormimos? Yo siempre jorobo, si uno tiene 60 años, dormimos 20 años, o sea, es mucho tiempo, tienen que pasar cosas muy interesantes. ¿A dónde No nos son de vamos? preguntas sin respuesta, ¿no? Pero son Sí. neptunianas, claramente. Ahí sí como nos decían en la religión, esos son misterios. En realidad, el misterio está relacionado con lo sagrado también, con lo inexplorado, pero de alguna manera, Beatriz, si nosotros nos vamos para alguna parte que no sabemos, allá no hay yo, no hay conciencia de yo, no lo registramos, y volvemos, pues es como precisamente la otra parte. Saturno es muy concreto, muy esta realidad, y Neptuno es una polaridad que te dice, es lo intangible, y es lo que tú estás realizando, ¿no? En este diálogo cuando dice, bueno, no estamos aquí funcionando, ¿y a dónde me voy cuando me anestesian o a dónde me voy cuando duermo? Y cuando regreso a este cuerpo, a esta realidad, ¿de dónde regreso? ¿De dónde vengo? Que vuelvo a recuperar todos los programas del día a día. ¿Quién vuelve? ¿Quién es el que vuelve, no? Sí. Y, y Entonces es pensar, como y decirme, si entráramos en un espacio donde, recuerdo, mm, fue mi primer maestro de astrología, León Sánchez, que él decía, hay que dormir y soñar, hay que dormir porque el sueño cura hasta las penas. sí, claro. Entonces, hay algo reparador en esa magia de soltar, ¿no? De no saber, de irse a algo que no sabemos qué, pero que es algo que nos contiene, nos nutre y nos devuelve acá. Mm, sí. Sí, y pensaba en eso de la anestesia, el dormir, nos podemos ir y volver. ¿Qué pasa también cuando nos morimos? Yo siempre cito a Alice Bailey que decía que antes de que termine el siglo XXI, el ser humano iba a comprender algo, no sé si uso el verbo comprender, pero que iba a entender qué era la muerte y que a partir de ahí entonces iba a bajar mucho el miedo, que fue un tema que también estuvimos comentando. Y yo estaba así como haciendo un poco asociación libre en estos últimos tiempos que está tan
popularizada la inteligencia artificial, ¿no? Como hay algo ahí que a lo mejor en breve uno puede decir, bueno, póngame el chip de toda mi historia en la inteligencia artificial, entonces Bea Leverato va a seguir dando vuelta ahí con sus comentarios y sus cosas, aunque mi cuerpo se vaya, ¿no? Cada vez deteriorando y muera. Entonces es como todo un flash, ¿no? Pero uno pues, la conciencia puede estar viva y no morir en un componente que ya sea, no sé, el silicio, que ya no sea la carne. Hay algo ahí también que yo creo que este nuevo ciclo de Neptuno nos va a sacar de esa cosa, se termina el cuerpo físico y nos morimos. Viste que también genera dolor de cabeza. Uno dice, a ver, y sí, no estamos tan lejos de que eso suceda. Sí. Entonces yo voy a poder conversar con mi papá que falleció hace 12 años y ver qué opina. ¿Es él o es algo que se armó? Y bueno, pero tampoco yo soy yo o es algo que me armé. Entonces ya el ser humano como vida, muerte, cantidad de años, pensamiento, esta es mi historia, yo soy muy importante, también entra en un estado de disolución muy interesante. Estamos en nuevos tiempos, querida Beatriz, pisando tierras distintas, diferentes. Pero se habla incluso hoy en la ciencia de las tierras raras, pues Neptuno, Saturno son las tierras raras. Estamos entrando en una época muy interesante. Yo creo que es, a pesar del desafío tan grande que se nos está planteando, es maravilloso estar en este momento. Es muy bonito poder incluso sentarnos a compartir en este diálogo de tratar de entender desde el libro de los cielos qué es lo que está pasando y cuál es nuestro papel, qué hay que hacer para ir encarnando, ir permitiendo esa entrada de eso que llamamos uno, o ese amor más incluyente o más universal, pero eso requiere de un Saturno como madurez, como una capacidad de confianza. Cuando Saturno, tenemos un buen Saturno, tenemos una confianza básica en que sabemos funcionar, que es distinto de la programación autómata inconsciente que hace todo porque ya es un automatismo, pero no hay conciencia. Es diferente en ese sentido. Y algo que me parece aquí que es clave que podamos integrar son las culturas ancestrales, otros que hemos desplazado, hemos Mm. ignorado las comunidades indígenas de todos los pueblos de todas partes del mundo. Cuando hablamos de indígenas, no solamente es nuestra América Latina o Norteamérica, sino los indígenas de Australia, los indígenas de África, los indígenas de Asia, los indígenas de Europa. Y necesitamos volverlos, ellos son los abuelos y abuelas sabias que unido a la ciencia que hoy tenemos, nos pueden ayudar porque hoy tenemos mucho conocimiento, mucha información, pero muy poca sabiduría. Y la sabiduría es la experiencia del tiempo y con Neptuno sería casi que una especie de el sacerdocio de la sabiduría. Sí, y hay algo de la sabiduría, ya no tanto buscarla en un templo, en un sacerdote. Yo hace muchos, muchos años estuve un par de días en una experiencia con un chamán en la selva peruana, y era un chamán que era médico, y él nos decía, ustedes observen a las plantas tienen la forma de lo que curan. Entonces, que es una planta así con forma de pulmón, eso es para los pulmones, para la respiración, ¿no? Como todo es un gran templo, todo es una gran medicina, la tierra, bueno, todo el cuidado de la Pachamama, ¿no? Hay algo ahí que nos hemos alejado de todo, de la tierra, del pasado, y esta omnipotencia de creer que el ser humano es el único que tiene un propósito espiritual, una capacidad de ver más allá del presente, ¿no? Hay algo más holográfico que está por todos lados y que estamos empezando a descubrir, como decís, toda la sabiduría chamánica, ahora alquimizándose con todos los avances científicos puede tener otra percepción del mundo en el que vivimos, del sentido espiritual de nuestra existencia. Lo hemos dividido demasiado, ¿no? Este mundo bipolar, capitalista y comunista. Blanco, negro, mujer, varón, cosa física, cosa espiritual. Algo de eso se va a empezar a mezclar, a alquimizar, ojalá, pero bueno, va a generar miedo, como estábamos comentando también.
Sí, a Saturno como un sentido de la realidad, de los límites que conocemos, porque Saturno nos habla de límites que hemos probado, de experiencias repetitivas, de memoria y de alguna manera de unos clichés que ya hemos desarrollado para hacer predecible el mundo, para, para saber cómo manejarlo. Entonces nos ha permitido ese mundo saturnino movernos en una zona de seguridad, pero a la vez esa seguridad se ha vuelto como una forma de inconsciencia porque cuando vemos algo decimos, por ejemplo, una rosa es una rosa, pero yo no me detengo a Neptuno, a sentirla, a quitarle el cliché de rosa y simplemente conectarme directamente con lo que hay ahí, con lo que es ahí en ese instante. Y esto nos podría dar la oportunidad para reconocer esa realidad que traemos que tiene límites, porque cuando colocamos un conocimiento en una estructura, pues se limita, por más que se quiera hacer un trabajo impecable, ya queda limitado, pero precisamente lo que hace Neptuno es que no tiene límites, es la ausencia de límites, entonces estamos invitados a conjugar eso, esa realidad que tiene límites o que nosotros en nuestra configuración de nuestros sistemas de creencia le hemos puesto límites, se va, se está uniendo con una ausencia de límites. Y Mm, tiene que salir algo de esa mezcla distinto, sí. algo que nos permita sanarnos, trascendernos y en lugar de confundirnos. Y pensaba también mientras vos comentabas que para que pueda pasar todo esto, ¿no? Que podamos como abrirnos a todo lo que nos está mostrando la realidad desde un lugar con menos cliché, sería como muy importante que este nuevo ciclo de Neptuno que está ya por comenzar pueda encontrar humanos en donde cada vez haya menos guerras y donde cada vez haya menos hambre, porque si uno le está por caer una bomba en la casa o está preocupado porque no, porque tiene hambre y no sabe qué le va a dar de comer a sus hijos, toda esta sensibilidad, esta apertura, no, ¿no? En la supervivencia es miedo y no me puedo detener a mirar la rosa ni a sentir qué le pasa al otro. Estoy en la batalla de supervivencia, ¿no? Ojalá, pero bueno, son tantos siglos de destrucción y de miedo y de supervivencia que no sé si este nuevo ciclo de Neptuno nos podría empezar a llevar a un tiempo de supervivencia. ¿No? De supravivencia. Esa está ¿Qué te buena. parece? A Que veces, es de esta vivencia. parece que estamos muy lejos, pero bueno, yo también creo que cada uno con su pequeño, ¿no? Granito de arena, con estas charlas, con los cursos que damos, uno trata todo el tiempo de abrir y de compartir y de, no sé, de contar lo propio, que tampoco es lo único, ¿no? Cada uno tiene su experiencia y vuelvo a decir, si uno está en un país que no está en guerra y más o menos tenés la posibilidad de tener cierta seguridad económica, tranquilidad, somos privilegiados y quizás somos los que tenemos que ocuparnos de tratar de comunicar esto que estamos descubriendo y esta maravilla que es la astrología, ¿no? Que ha aparecido en nosotros, no sé, yo eternamente agradecida. Uno no sabe ni cómo llegó, pero más neptuniano que la astrología, no sé si hay. Sí. Y hay otro fenómeno, Beatriz, y es que nosotros estamos interpretando este momento, nosotros venimos de ese mundo, como dices tú, que está terminando, pero están empezando a nacer seres humanos con esta configuración y ellos sí saben, ellos traen, encarnan el cómo resolver, el cómo, el cómo descifrar, el cómo hacer. Y también necesitamos confiar en ese Neptuno. El Neptuno nos pide fe, pero no es la fe absurda de la ceguera fanática, sino es como la fe de lo que estábamos hablando. Nosotros vamos a algún lugar cuando dormimos y de allá volvemos renovados. Entonces hay algo que no está en este campo de conciencia que percibimos, que también existe, porque la realidad es que vamos y volvemos y nos permite estar vivos. Entonces podemos tener esa fe que hay una inteligencia más grande, una inteligencia mayor con la cual estamos conectados, solo que no es cuadriculada o
de 3 dimensiones, pero que estamos conectados a ella. Es más, penetra estas 3 dimensiones y podemos confiar en la fe de que esa parte sabe. Tal Y vez lo porque que esa estamos parte es... es la que nos recicla, es la que nos nutre. Sí, Pensaba todo el tiempo, somos tan parecidos a las computadoras y a los celulares porque nos tenemos que cada tanto conectar a la electricidad para recargar. Nosotros nos tenemos que desconectar para dormir y recargarnos, ¿no? Hay algo tal cual, como decís, hay una fuente que nos repara y nos recicla y que nosotros no somos conscientes. No sé sí. qué es, pero claramente nos repara. No sabemos qué es, pero es. Y es evidente. Yo creo que no debe haber peor cosa que no sé cuántos días puede estar un ser humano sin dormir. No tengo ni idea, pero no muchos. Hay experimentos, alguna vez vi un programa de estos que se hacen para Discovery Channel y hicieron un experimento con unos militares británicos sin dejarlos dormir y empiezan a ser disfuncionales, se ponen agresivos, no coordinan a los pocos días, 3, 4, 5 días, su cerebro se altera completamente. Entonces, hay algo de fondo, como cuando tú dices, cuando morimos, ¿a dónde vamos y en qué nos volvemos? Pasa algo, hay algo, o está el misterio de la física cuántica, de la materia oscura. Hay muchos símiles, pues hay un mundo de Neptuno que necesitamos entrar en él para poder integrarlo a esta realidad y encontrar esa combinación Saturno-Neptuno. También puede hablar de sanación, de sabiduría, de reconocimiento, integración de todo, colocando cada cosa en su lugar, cada ser humano donde corresponde, Mm. para que nos evitemos esto que estamos viendo, ¿no? Los excluidos van al norte o a los países del primer mundo buscando el paraíso, buscando el sueño americano, eso es Neptuno, pero los que viven allá se sienten amenazados de que los van a excluir, los van a robar, les van a consumir sus recursos. Esa es otra forma de confusión. Ambos están con Neptuno-Saturno o estamos con Neptuno-Saturno en un nivel denso, inconsciente. Si lo llevamos a otro nivel, todos tenemos lugar en este plan. Si tenemos cuerpo, de hecho se dice que si hoy se utilizara todo lo que se emplea en armamento, se resolvería con una mínima inversión de toda la que se emplea para tener armamento, se resolvería el hambre del mundo. Entonces, si un ser humano al nacer tiene cuerpo, pues tiene derecho a tener un lugar en el mundo, porque ya tiene un cuerpo. Entonces, Es esto de la anestesia, ¿no? Hay algo de lo anestesiado que está la humanidad todavía que tiene que ver con eso. Es buen negocio invertir en la paz y en construir que cada ser humano pueda tener una vivienda y algo de dejar de ser egoístas por egoísmo. Nos conviene a todos que estemos todos mejor, pero bueno, ya suena como una cosa media filosófica, pero me parece que hay algo de esa anestesia en Neptuno que hay una humanidad anestesiada que todavía tiene mucha voracidad, bueno, los políticos, ¿no? Decís, pero a ninguno se le ocurre, che, yo quiero ser el que hizo algo distinto, el que fue el digno de este país y armó las cosas para... No, 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 todos quieren más, más, más. Y yo siempre en el fondo digo, te vas a morir, no vas a llegar a gastar todo lo que estás robando, como hay mucha anestesia, es muy raro. Y uno dice, ¿qué nos pasa? Qué rareza. pues querida Beatriz, muchas gracias por este diálogo de la oportunidad que tenemos con esta configuración planetaria y los riesgos. Simplemente lo que hemos hecho es abordar como una forma de tratar de entender, de captar y de poder aterrizar esta información. Te agradezco mucho tu presencia, tu disponibilidad, tu generosidad, tu visión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, siempre es un placer y siempre está bueno este intercambio, ¿no? A ver, bueno, de lo que yo digo, vos qué sumás, qué se te ocurre, siempre hay nuevas ideas que uno queda meditando y pensando y te agradezco un montón este espacio que me estás dando. Con mucho gusto, Beatriz. Muchas gracias. Buena tarde para ti. Muchas Gracias a gracias. todas las personas que nos han acompañado y gracias porque con esta charla de Beatriz estamos dando el cierre al sexto Congreso Virtual de Astrología y nos vemos en un año, en el otro equinoccio. Ahora te mereces descansar mucho, pobre, mucho trabajo Ratico. tenido todos los días. Gracias, Beatriz. Un abrazo. Un abrazo Gracias. para todas y Abrazo para todos grande. los que nos han acompañado. Muchas